buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar. En principio, bueno, darles la bienvenida a todos, realmente seguir con este ciclo de webinar, darle las gracias a la Fundación ISEN por todo el apoyo para la coordinación, la implementación de este ciclo. Como ustedes saben, y la preocupación que compartimos frente al momento que estamos viviendo en relación a la pandemia de COVID, el impacto que esto va teniendo sobre nuestro sistema de salud, sobre la gestión, sobre el trabajo y el esfuerzo que todos los profesionales de la salud están llevando adelante en este momento. Entonces, de aquí es que este ciclo, para quienes han participado anteriormente, o sea, la primera oportunidad, identificamos el buscar y adaptar panelistas de primer mano de salud es la idea y el objetivo de esta actividad. Así que hoy tenemos es el quinto webinar y tenemos la oportunidad, y ahora Cristina se va a referir en más detalle, al doctor Roberto Chuit, de la Academia Nacional de Medicina, y la doctora Josefa Rodríguez, a los cuales les doy la bienvenida, les agradezco que nos acompañen y puedan participar y expresar su experiencia en este tema. Así que, sin más, nuevamente bienvenidos, y le doy la palabra a Cristina para ya hacer la apertura del webinar. Gracias. Estás en mute. Cris, tenés desactivado el micrófono. Perdón. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias, doctor Luis Pliego, por sus palabras de bienvenida. Y por supuesto, queremos agradecer a Janssen por todo el apoyo que nos ha dado para poder llevar adelante este ciclo de webinars COVID-19, acercando soluciones en salud. La verdad es que es increíble que podamos llegar hoy al encuentro número 5 y que tengamos el honor que el doctor Roberto Chuit, director ejecutivo de la Academia Nacional de Medicina, nos acompañe, con todo su conocimiento, con toda su experiencia y con todo lo que él está haciendo desde su rol y también desde el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. El doctor Chuit varias preguntas y varios enfoques tendrá a lo largo de este encuentro. O sea, ¿qué conocemos hasta ahora? ¿Qué se hizo para controlar el SARS y COVID-19? ¿Cuáles son los criterios propuestos para la apertura? Y por supuesto, la gran pregunta que nos hacemos, el gran dilema, ¿no? ¿Por qué los pacientes no concurren a las instituciones de salud a hacerse sus controles? Los pacientes que tenemos crónicos, esos pacientes que tienen que ser controlados y que no están controlados. Entonces, también él nos va a tener una mirada estratégica sobre el tema de cómo convivir con el SARS, y por supuesto también se referirá a condiciones laborales y de bioseguridad. El currículum del doctor Roberto Chuit, ustedes ahí lo tienen expuesto, es muy amplio, tiene una formación, les diría, muy consolidada a nivel nacional, a nivel internacional, permanentemente se lo consulta, permanentemente se le solicita que forme parte de distintos foros, porque su mirada es una mirada muy profesional, pero muy esclarecedora. También hoy es un día especial, tenemos el honor que la doctora Josefa Rodríguez forme parte del panel. El día que ella estuvo, por algunos inconvenientes, y como sabemos que son estas herramientas, me pidieron en las encuestas que la querían ver, así que hoy por eso está acá. Fina, bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros. Entonces, como hemos hecho en encuentros anteriores, primeramente le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Chuit, y después de su presentación haremos preguntas y por supuesto vamos a ir monitoreando todas las preguntas que aparezcan en el chat.
Como hemos hecho ya, ustedes van a recibir a la brevedad una encuesta donde les pedimos que lo contesten. Nos están ayudando mucho y algo que quiero destacar es el alto nivel de participación. Y por supuesto, valoran los aspectos positivos y algo que es también de vital importancia, nos informan qué temas les gustaría que continuemos desarrollando en estos ciclos. Así que bueno, gracias a todo el equipo, ¿no?, que trabaja tanto sábado y domingo, como Bárbara, como Jimena, Katy, Gustavo, y bueno. Así que bienvenido, Roberto, es un honor que estés con nosotros y ahora vos tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Luis, por esta invitación. Un poco la idea es hacer una pequeña introducción de distintas circunstancias en las cuales nos encontramos y en lo que hemos ido trabajando. Fundamentalmente, la convocatoria era perspectivas y estrategias para el retorno post-COVID. Y un poco la idea o entrar en la discusión es plantearnos en realidad estrategias para convivir con el COVID. Y a partir de esa circunstancia es plantearnos qué es lo que conocemos hasta ahora. Es decir, fundamentalmente después de muchas discusiones, uno se puede plantear que no es común contraer el SARS-CoV-2 de superficies contaminadas. Si bien es posible, no es una situación que sea común el tema de la ocurrencia. Es poco probable que en encuentros fugaces con las personas en el aire libre puedan propagar el coronavirus. Si bien hay una discusión si se mantiene o no se mantiene en el aire, etcétera, en el aire libre es una situación que está difícil, tanto lo plantea el CDC como distintas organizaciones. Y se tiene que reconocer que fundamentalmente la transmisión se produce de persona a persona durante periodos prolongados, en eventos o en circunstancias donde haya mucha gente agrupada. Fundamentalmente han sido definidos en estas etapas los medios de transporte, áreas mal ventiladas, es decir, que no tienen elementos que hagan el recambio en circulación de aire, y lugares fundamentalmente cerrados donde las personas hablan en voz alta o cantan. Y en este punto me quiero detener en una anécdota, en una circunstancia donde existió un ensayo de un coro de 2 horas y media, donde la gente estaba en un espacio reducido, en donde se cambiaban de lugares en este coro durante esas 2 horas y media las personas, y de total de 61 participantes de ese coro, 53 fueron infectados y 2 lamentablemente fallecieron. Por lo cual, de alguna manera, refuerza lo dicho anteriormente, que al cantar las personas pueden emitir muchas partículas respiratorias por la presión que se pone y estos aerosoles, y que son pequeñas, y además que los cantantes respiran profundamente para aumentar las posibilidades vocales, lo cual también incrementa las posibilidades de inhalar aire y estas partículas. Entonces, esta dinámica es posible llevarla hacia otras circunstancias, como pueden ser los gimnasios, actuaciones musicales, teatrales, conferencias, bodas y fiestas de cumpleaños. Fundamentalmente este punto es lo que de alguna manera está determinando que, si bien se pueden ir abriendo actividades, estas actividades serían las de última consideración a partir de este proceso que se ha repetido en algunos otros estudios y en algunas otras circunstancias. Además, hemos aprendido que aproximadamente el 10% de las personas son responsables del 80% de la transmisión de la enfermedad. ¿Qué se habla esto de los supertransmisores? Que se habla de estas circunstancias que van produciendo de que haya algunos individuos que infectan a gran grupo de convivientes, mientras otros prácticamente a ninguno. Entonces, esto está determinando de que hay individuos que pueden tener una carga viral más alta,
que al respirar o al hablar producen una mayor transmisibilidad en el resto de los individuos. Y con respecto a lo que es la gran pregunta, ¿qué sucede en los hogares? Distintos estudios muestran que la transmisión intradomiciliaria está entre el 4,6 al 19%, y en lo que se denominan como parientes cercanos convivientes está en el 12%, es decir, parientes cercanos de relación, no convivientes, sino personas que concurren o que tienen relacionamiento entre los convivientes, es decir, los que tienen un mismo lugar o un mismo espacio de residencia. Se ha visto que hay una tasa de ataque secundario del 17%, y en los cónyuges llega aproximadamente al 30% de los cónyuges que se infectan al estar con un conviviente. De ahí que si se producen aislamientos domiciliarios, estos deben generarse de manera adecuada para tratar de evitar que más miembros de la familia se enfermen. También hemos aprendido que los aislamientos a gran escala previenen millones de infectados. Esto está presentado en la publicación, tienen las referencias abajo de la presentación, y que el quedarse en casa, las provisiones de reuniones y cierres de negocios, es decir, lo que se llaman las cuarentenas o estas circunstancias que han llevado al mundo, han producido o han evitado que existan muchos más de los infectados. Pensemos que a pesar de las altísimas restricciones que se han producido en el mundo, de movimientos, de reuniones, de actividades, se tienen más de 12 millones de personas detectadas positivas en la actualidad, con un elevado número de fallecidos. Pero esto también obliga a que deben ser tomadas consideraciones específicas o de protección específica a personas que están en residencias geriátricas, familias que viven en condiciones de hacinamiento o que viven en condición de encierro. Es decir, que estas actividades de que el virus no se distribuya masivamente, lo que termina produciendo son protección de aquellos grupos que se consideran más vulnerables a la infección. Y debemos enfatizar que ha tenido un alto impacto, como demuestran algunos otros estudios, el cumplimiento del distanciamiento físico, la utilización de mascarillas, tapabocas, etcétera, y el lavado de manos, como lo ha mostrado Uruguay, que no ha producido gran intervención de un aislamiento o una cuarentena, sino que estableció una emergencia, confinamientos específicos y comportamiento social. Uruguay es uno de los países que tiene una de las tasas de transmisión más bajas, con una tasa de mortalidad también baja. ¿Qué es lo que hemos hecho para controlar esto? Y se han establecido los procesos de cuarentena, es decir, que se han dividido según los países en distintas fases. Fase 1, que lo que se busca es ralentizar la propagación del virus. En este proceso hay discusiones entre los que tratan de contener el virus o los que han tratado de que este virus no se disperse, pero en última instancia todo lo que se está buscando en estas fases es que con el cierre de negocios, de actividades no esenciales, todo el mundo disminuya sus movilidades y de esta forma se disminuyan lo que son los procesos de contagio. Y después se vienen dividiendo de acuerdo a los distintos momentos en fases 2 y siguientes, donde comienzan a levantarse las distintas aperturas o condiciones en las cuales la población puede moverse. Y después una fase de normalidad, que es la fase en la cual un alto número de personas tienen una inmunidad colectiva, lo que se llama la inmunidad de rebaño o la inmunidad vacuna. Aquí tenemos que establecer una diferencia en que tratar de tener inmunidad rebaño con un virus que no conocemos cómo funciona es de altísimo riesgo, y pensemos nosotros que una España donde tuvo más de aproximadamente 30.000 fallecidos, solamente los estudios serológicos están demostrando que el 20 y pico % de la población ha logrado la inmunidad. Quiere decir que aún no habiendo tenido ese nivel de inmunidad rebaño, la epidemia fue disminuyendo. Y lo que se debe buscar en la fase de normalidad es tener una vacuna que permita de alguna manera que los individuos
tengan este proceso de protección. En este momento, la dificultad de la vacuna es desde varios puntos. Primero, no sabemos cuánta inmunidad produce, tampoco conocemos cuánto tiempo dura esa inmunidad y si esta vacunación tiene que ser repetidas o no, o con lo que puedan ser las mutaciones de este virus que se está viendo que están ocurriendo. Es decir, que todavía tenemos un futuro bastante difícil o de incertidumbre con lo que puede llegar a ser la actividad con el COVID. Entonces, desde el punto de vista de plantearnos nosotros qué es lo que pronosticar el fin de un brote, en realidad no lo podemos establecer o de esta pandemia porque no está claramente definido. Estamos viendo que en lugares donde creía que había disminuido, que estaba en la etapa de descenso franco, están existiendo rebrotes que están produciendo dificultades en aquellos que se creían que habían llegado a lo que era la presencia máxima del virus. Entonces, de ahí, nosotros nos tenemos que plantear que las reaperturas dependen de distintos tipos de estrategias de salud pública, como ser el aumento de las pruebas de detección viral en las personas, distanciamiento social, aislamiento y los procesos de seguimiento. Y aquí nos tenemos que plantear, cuando hablamos de detección del virus, es hablar de buscar aquellas personas que pueden ser las personas que producen infecciones, es decir, que están con presencia del virus. Los inmunológicos en estas etapas de brote o de crecimiento de casos solo van a demostrar aquellas personas que están teniendo o que han tenido contacto con el virus, pero no nos están informando mucho más allá. Y hablando de las inmunoglobulinas M, muchas personas que da positividad para las inmunoglobulinas M están mostrando por estudios moleculares de no presencia del virus, lo cual también hace temer de que haya algunas reacciones cruzadas con algunos otros coronavirus, lo cual obliga también a que haya una mayor purificación de estas pruebas. Entonces nosotros podemos plantearlos que los criterios de la salud pública, las estrategias, podemos plantearlo desde lo infectológico, lo podemos plantear desde lo epidemiológico geográfico, riesgos individuales laborales o institucionales. Pero aquí, cuando nos planteamos cada uno de estos criterios, no es este y este, sino que son este más este más este, que pueden formar un conjunto de criterios a los cuales a nosotros nos permitan llegar a situaciones de relativo control. Entonces nosotros podemos utilizar como criterios infectológicos, utilizar la tasa de mortalidad diario por debajo del 0,3 por millón como un indicador final de que la pandemia ha pasado, o podemos utilizar una caída consecutiva en el tiempo durante 14 días de la ocurrencia de casos nuevos, como por ejemplo uno se plantea en España, de que ya hace varios días, prácticamente un mes y medio, donde el número de casos va disminuyendo y la tasa va bajando rápidamente, lo que se llama la tasa de reproducción con un RO menor de 1. Es decir, estos son criterios fundamentalmente de procesos infectológicos. Podemos utilizar los epidemiológicos o geográficos, que exista o no exista transmisión comunitaria, casos recientes en viajeros o comunitarios, y las recomendaciones de apertura incluyen pruebas generalizadas, rastreos, contactos, aislamiento de las personas infectadas, es decir, todos estos elementos para establecer una evaluación de riesgo. O también podemos utilizar los riesgos individuales de acuerdo a las personas que deben ser protegidas una mayor cantidad de tiempo si existe el mayor número de personas mayores de 60 años, etcétera, etcétera, o mayor grupo o presencia de grupos vulnerables. Y también institucionales, que es lo que Argentina usa como criterio de este enlentecimiento, de que la capacidad hospitalaria institucional fundamentalmente sea capaz de atender a todo el sistema y que existan procesos de consolidación a todos los efectores de la salud.
Llegado a este punto, digamos, nosotros nos tenemos que comenzar a hacer consideraciones con respecto a lo que son las instalaciones o los sistemas de salud para convivir con el COVID. Entonces, ¿por qué los pacientes, nos tenemos que preguntar, por qué los pacientes no concurren o las personas no concurren al centro de salud? Distintos estudios muestran de que el control de niños sanos, control de embarazadas, control de la tensión arterial, etcétera, 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 tienen una caída de presencia o de asistencia de las personas a las instituciones de salud. Y generalmente esto se ha dado fuertemente por cancelación de las agendas médicas por aislamiento, porque existe también una no adecuada claridad de qué procedimientos o consultas estarían justificadas, es decir, si desde un primer momento se planteó de que las consultas, la teleconsulta, etcétera, estaba habilitada o algunos procedimientos estaban autorizados, la gente no concurría porque no tenía demasiada claridad en cuanto a qué era o cómo debería proceder. El altísimo temor a contagiarse, puesto que gran parte de las noticias hablan de contagios de enfermeras, contagios de médicos. El 20% de nuestros grupos o equipos de salud se encuentran aproximadamente infectados de los números generales. Entonces la gente dice, ¿para qué me voy a movilizar si el hospital es quien me está contagiando? O también los problemas de traslado a las distintas organizaciones y las dificultades que han tenido las instituciones que han desviado gran parte de sus procesos de atención a recursos para COVID, atención COVID. Cuando una persona llega y le dicen COVID para un lado y atención general para el otro, entra en confusión y en general las personas tienen dificultades para identificar estos procesos, además de situaciones interiores o personales en los cuales se minimizan síntomas o no se tienen muy claro lo que pueden llegar a ser síntomas de alarma para las distintas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que plantear hacia futuro? No plantear nuevamente cierres como los que se han tenido, sino mecanismos de que puedan permitir lo que son procesos de la distancia física en cuanto a las actuaciones o las instituciones. Es decir, todos hemos realizado cambios en comportamiento significativo que permiten reducir la propagación del COVID-19, como ser el uso de las mascarillas, reemplazar los abrazos, apretones de manos y otras formas de acercamiento físico, lavarse las manos de manera frecuente, limitar el uso del transporte público, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y fundamentalmente quedarse enfermo cuando uno está en casa. Estas son consideraciones generales donde parte de la población la cumple muy bien y otra parte de la población no la cumple de manera adecuada. Uno puede observar que muchas veces, si bien el mensaje está dado, la introspección, el conocimiento de ese mensaje no es adecuadamente aplicado por muchas de las personas. Y entonces, nosotros acá tenemos que plantearnos el concepto de qué es lo que vamos nosotros a interiorizarnos con respecto a lo que son las libertades. Y nosotros lo que nos tenemos que plantear es que a futuro, en el corto y mediano plazo, va a haber situaciones más invasivas de lo que son nuestros monitoreos de la salud. Podemos imaginar que ya están dando parte que pueden incluir la monitorización activa de la salud y síntomas, desde la temperatura del virus, de temperatura corporal, hasta la detección del virus. Tenemos el app Cuidar entre una de las presentes, pero pueden existir muchas otras situaciones que de alguna manera van invadiendo nuestras condiciones de salud y que nuestras condiciones o nuestras libertades, donde uno tiene que plantearse hasta dónde puede estar dispuesto el individuo a someterse a estas nuevas circunstancias. Y el ejemplo es Asia.
donde fundamentalmente los empleados en algunos países han sido clasificados en códigos verdes o dispositivos electrónicos o pulseras que pueden indicar la inmunidad o vacunación al COVID-2 y permitir a ellos el acceso a ciertos transportes, y el que tiene un amarillo o un rojo no puede circular o no puede movilizarse. También nosotros tenemos que esto va a tener o tiene un impacto fuerte en lo que son las políticas hacia futuro laborales, lo cual obliga a que existan flexibilizaciones por ausencias. ¿Por qué por ausencias? Puesto que si una persona se siente que está enfermo, es preferible que no se movilice y es preferible que se quede en su casa a la espera de la atención médica. También están los procesos de alternancia entre lo que es la actividad presencial y el teletrabajo, y que esta alternancia o esta circunstancia permita equilibrar la necesidad de que se mantengan las capacidades operativas institucionales en la relación equipo de salud, enfermos y riesgo de transmisión. Hemos visto en esta pandemia en muchas instituciones que equipos quirúrgicos completos tuvieron que ser bloqueados por la infección de algunos de los individuos, por lo cual el esquemas alternantes o de otras formas de trabajo tienen que ser presentadas y tienen que ser desarrolladas en los individuos. Y esto es que de alguna manera el establecimiento de horarios por turnos o de rotaciones. Hay un estudio que hizo el Instituto Weizmann en Israel, donde plantea, dependiendo de los momentos de la epidemia, que existan turnos de alternancia de 3 o 7 días para que no se afecten todos los equipos que están trabajando y se mantenga una actividad operativa permanente en la atención de la presencia de las personas, o rotación para cambiar los horarios de ingreso y egreso del personal para evitar los horarios picos de movilidad. Y una situación que va a cambiar seguro son los procesos de cafetería o áreas de comida de los empleados, puesto que estos son puntos de altísimo riesgo en proceso de infección en las organizaciones. Es decir, que las organizaciones tienen una responsabilidad de que no deberían permitir trabajar a personas que tengan síntomas de COVID, y debemos realizar de que la realidad está mostrando que existe un alto porcentaje de personas asintomáticas, oligosintomáticas, y que pueden transmitir la infección. Y en las condiciones de bioseguridad, algo que los comités, lo que uno ha visto es que gran parte de lo que eran los comités de infecciones hospitalarias en el sistema no estaban funcionando o eran un apéndice para cumplimiento institucional, pero que no tenían demasiada injerencia en lo que era el funcionamiento de las instituciones de salud en cuanto a los procesos de limpieza, en cuanto a las condiciones de aseo en las distintas áreas, por lo cual se han visto reforzados estas actividades fundamentalmente en que debemos volver a trabajar en estas condiciones de lugares limpios y seguros, lo que son las instituciones de salud. Y con respecto a la bioseguridad, el grave problema que hemos tenido es que los equipos de protección personal no estuvieron en tiempo ni en calidad adecuada para lo que fue esta pandemia, pero que deberían haber estado presentes para cualquiera de las condiciones de atención en el sistema sanitario. También el futuro, lo que son las oficinas compartidas, cuartos cerrados, como son muchas veces las áreas de médicos o demás, donde se producen grandes intercambios. A futuro hay que tener cierto cuidado y con respecto a lo que es la propagación de este virus o cualquiera de las otras enfermedades infecciosas, como también lo han demostrado el uso de compartido de computadoras, impresoras, teléfonos y distintas circunstancias que no tienen elementos de cuidado de bioseguridad adecuada
y cambio de lo que sean muchas veces lo que son las situaciones de elementos táctiles, como pueden ser los ascensores, puertas de emergencia, etcétera, que también necesitan ser rediseñadas y representadas. Y de aquí en adelante nuestro trabajo va a tener que cambiar fundamentalmente para mantener saludables a todo lo que son los pacientes, lo que es el personal y lo que son los proveedores de salud, y fundamentalmente lo que tenemos que nosotros desarrollar fuertemente es que el equipo de salud debe ser capacitado permanentemente en lo que son las mejores prácticas o prácticas de calidad, ya sea en el desarrollo de su trabajo diario institucional o en las actividades remotas, con lo que pueden llegar a ser indicadores de calidad o de performance con respecto a lo que hacen a todas estas nuevas acciones o viejas acciones que son puestas en práctica nuevamente a partir de este COVID-19. Es necesario fundamentalmente la actualización de todo lo que es la infraestructura de soporte para mejorar el rendimiento y la confiabilidad. Y cuando hablamos de esto, no es solo de las comunicaciones, sino que son los procesos de los registros de pacientes, historias clínicas, contacto de pacientes, donde aquí nos tenemos que plantear en esta epidemia es que muchos de los pacientes concurren a las instituciones, sabemos que son pacientes crónicos, podríamos citarlos con los elementos que tenemos, pero al no tenerlos identificados, puesto que existió solo un proceso tal vez de facturación y no de seguimiento del paciente, podríamos haber mejorado este seguimiento de telemedicina o teleconsulta con respecto a cada uno de ellos. Por supuesto, el fortalecimiento de todo lo que son los procesos de la bioseguridad y fundamentalmente mejorar lo que son las políticas de recursos humanos para lo que son las distintas intervenciones que se vienen desarrollando. Es decir, que el COVID ha cambiado todas nuestras formas de funcionamiento institucionales. En hospitales y otras instituciones se ha trabajado para establecer capacidad de atender a gran punto de pacientes COVID en alguno de ellos. Otros trataron de mantener sus actividades en no COVID, movilizando a atención virtual a la mayoría de las consultas o cerrando temporalmente. Y todo esto ha llevado a que esta crisis ha llevado a que exista una creciente acumulación de pacientes que requieren atención no urgente, pero clínicamente necesaria, en donde todos nuestros pacientes crónicos requieren de que exista una vista o una visita con respecto a la atención médica e integral. Es decir, muchos pacientes han sido y aún son muy vacilantes en lo que es la búsqueda de una atención médica durante la pandemia, siendo que muchas veces solo podemos llegar a esos pacientes en telemedicina cuando el paciente requiere algo y no cuando nosotros creemos que ese paciente que hace un tiempo prolongado que no ha concurrido debería ser citado o debería ser contactado. Es decir, que las atenciones de atención médica hacia futuro deben exigir acciones de la bioseguridad en cuanto a todo lo que ingrese en las instituciones, sea utilizando distintos mecanismos de protección, mantener distanciamiento social, minimizar los tiempos en las áreas de espera y espaciar las sillas adecuadamente y tener bajos volúmenes de personas en sala de espera. Muchos de los que estamos aquí o que hemos trabajado, que trabajamos en instituciones de salud en el invierno, vemos que en muchos lugares todavía el control del niño sano se hace con el control de otro niño que está tosiendo al lado de él. Si venía sano, sale enfermo, y creo que este es un momento en el cual debemos redefinir cómo son las intervenciones, cómo son los lugares de atención de las personas, de espera de las personas, y que estos mecanismos permitan comenzar a establecer mayor calidad y mejor calidad en los procesos de atender. Y, por supuesto, promover fundamentalmente lo que son los registros de pacientes de una manera adecuada para que puedan ser contactados vía
telesalud, como hoy a un paciente COVID se lo llama 2 veces por día para saber si tiene o no tiene fiebre, cómo se incrementaron o no sus síntomas, nosotros deberíamos ver que toda persona que concurre al sistema de salud debería tener un registro, debería tener una agenda de atenciones programadas, y de esta manera el sistema ir cuidando a cada uno de ellos. Es decir, el COVID ha demostrado que es posible y podemos llevarlo a hacer como una nueva circunstancia y un nuevo mecanismo de funcionamiento. Podemos ver que también hacia el futuro muchas de las acciones van a tener automatización de los sistemas de trabajo, en lo que pueden ser las transacciones de rutina, como turnos automáticos, consultas, etcétera, donde de alguna manera estos procesos de automatización registrados y con agendas programadas o de consultas programadas sistemáticamente van a generar circunstancias totalmente diferentes de trabajo. El cambio de diseño de los espacios, los viajes fundamentalmente de los pacientes o de consultas también deben ser vistos cuáles son los riesgos o no de que las personas viajen a distintas instalaciones, o cuando los riesgos de estos traslados puedan o no ser aceptables o no. Y entonces nosotros nos tenemos que plantear que la crisis actual nos ha enseñado que es necesario tener políticas y prácticas listas para funcionar cuando sea necesario, para mejorar la atención, la contención y resolución de la atención médica de las personas bajo nuestra responsabilidad. Deben existir sistemas informáticos robustos para gestionar el trabajo del hogar y otras necesidades que permitan la atención médica, que la atención médica no se vea resentida. Debemos realizar simulacros periódicos que garanticen la solidez y los planes de una preparación del equipo de salud, probar las cadenas de suministros a nivel táctico de la reserva de elementos de protección personal y otros elementos esenciales, como tener reactivos necesarios, como tener elementos que hagan a cualquiera de los procesos de la salud que debemos ir atendiendo. A nivel individual debemos tener expectativas claras de lo que son los comportamientos, con revisión y retroalimentación de lo que pueden ser las necesidades de recursos humanos, y a nivel de las políticas generales, rever el poliempleo, que es la gran crisis que se ha mostrado en este proceso a partir de situaciones de infección de equipo de salud con posibles riesgos de transmisión a las personas a su cuidado. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para las preguntas que puedan ocurrir. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Como siempre es un placer escucharlo, doctor Chuit. Mucha claridad, y también nos presenta en distintos aspectos como nuevas creencias y nuevos paradigmas. Esto ha cambiado todo, ¿no? Y cómo vamos a tener que trabajar post pandemia. Yo diría que ya hay que empezar a trabajar estratégicamente en las instituciones de salud y prepararnos para todo lo que usted en forma excelente ha comentado. Bueno, yo le voy a pedir, no sé si la doctora Rodríguez tiene que hacerle alguna pregunta. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas? Un saludo a todos los que nos están escuchando, que entiendo que por el interés en escucharlo a Roberto son muchos. Felicitaciones, Roberto, porque la exposición fue, como siempre, excelente. Y una pregunta, reflexión. En estos días estamos escuchando todo el tiempo cuántas camas tenemos de terapia intensiva, que llegaron respiradores, el porcentaje de ocupación de las camas, es decir, muy centrado todo en el tercer nivel de atención. Esto va un poco de en contramano con lo que hemos luchado, yo diría todas las administraciones, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, en tratar de que digamos, el acceso a la salud sea a través del primer nivel de atención. ¿Cómo ves en el futuro, que dado que le hemos jerarquizado tanto desde la prensa, desde la comunicación, el tercer nivel, cómo hacemos ahora para para revertir esta situación y que el público vaya, y como corresponde, y como sabemos que es lo más efectivo,
al primer nivel de atención, que por otro lado yo creo que ha jugado un rol muy importante en esta pandemia, pero que no ha sido adecuadamente valorizado, ¿no? Sí, el problema es que la salud tiene un concepto hospitalocéntrico, lamentablemente, a pesar de que se viene peleando hace mucho tiempo de lo que es la atención cerca del domicilio de las personas. Es más, yo creo que esto es una ventana de oportunidades para que sea gestionado un mecanismo de atención de las personas desde el nivel periférico. Es decir, ¿pero qué falta? Proveer de tecnología al sistema de atención. Es decir, si uno piensa en la década de los 70 era suficiente que hubiese tal vez un médico, tal vez una enfermera. Hoy ya eso no es suficiente. Hoy se requieren otros elementos donde ese centro de salud, con cierta capacidad resolutiva para evitarle los problemas a la gente, debe tener. Y no debería existir un centro de salud que no tenga un registro de las personas de sus áreas con una historia clínica centralizada y que permita hacer el seguimiento. Porque uno se puede plantear, está bien, no va al centro de salud de la especialidad en atención de su hipertensión, pero su hipertensión la puede visualizar un centro de atención periférico o de baja complejidad con un profesional o alguien del equipo de salud capacitado para ver cómo va su glucemia. Es decir, toda una serie de cosas simples que hacen a la atención de la población y que permite generar mecanismos diferentes. Yo espero que, como esta pandemia ha mostrado lo peor y lo mejor de nosotros, podamos también establecer una relación diferente del sistema de salud hacia el futuro. En unas charlas anteriores yo planteaba, muchos de nuestros pacientes crónicos están en los sistemas registrados, ya sea o para darle los medicamentos o para facturarle los procesos de la atención. El sistema tiene ese paciente registrado. ¿Cómo no lo estamos citando para que venga a la consulta? Lo cual esto yo creo que obliga a que generemos mecanismos diferentes de intervención y de relacionamiento del sistema de salud hacia las personas a las cuales tiene responsabilidad de cuidar, ¿no? No sé si el doctor Luis Pliego le quiere hacer una pregunta. Sí, gracias, Cristina. Gracias, doctor Chuit, doctora Rodríguez también. Aquí conectando con algunas de las preguntas que recibimos y algo que se escucha, sí. Que venimos conversando respecto de, y está muy bien, doctor Chuit, la presentación respecto a la situación del impacto que está teniendo sobre salud y la continuidad de los tratamientos, la consulta médica. Entonces ahí es conectar dos preguntas, ¿no? Por un lado es, y es lo que aquí uno de los asistentes ha preguntado, ¿qué estrategia podría utilizarse para el día después de la crisis? Algo es lo que usted había comentado en la presentación. Por otro lado, ¿de qué manera comunicar esto a nivel de la población, a nivel de los pacientes, ¿no? Obviamente que hay medidas de restricción, de aislamiento que están comunicadas y son las medidas que aceptamos del partido de gobierno, pero de qué manera esta continuidad de la salud puede manejarse, ¿no? Sin contradecir lo que las medidas que se han tomado, pero en qué medida estas estrategias se pueden ir trabajando ya y trabajando, como menciona aquí en la pregunta, posterior a la crisis, ¿no? Claro, a ver, durante la crisis, si ustedes recuerdan, las consultas médicas daban libertad de movimiento a la gente, es decir, daban la posibilidad de que se autorizaba. Pero muchas veces el problema es que la persona no encontraba por quién ser atendido, ya sea porque la institución, el consultorio, etcétera, no estaba. Yo creo que aquí es donde lo que son la comunidad o el equipo de salud, de alguna manera, va a tener que tomar una actitud proactiva. Por eso yo también presento en alguna parte lo que es recursos humanos. Yo creo que esta crisis lo que ha demostrado es que recursos humanos en salud es el área importante en el proceso. Uno puede tener respiradores, pero necesita el recurso humano capacitado para
la utilización de ese equipo de salud. Y en recursos humanos, el proceso de la planificación en este país, lamentablemente, no ha sido tomado por muchos como una inversión, sino que ha sido tomado más como un proceso de gastos. De ahí está el poliempleo y una serie de cosas. Por eso digo, ha mostrado lo peor de lo que tiene el sistema de salud. Y entonces, en este proceso, nosotros tenemos que pensar o tenemos que trabajar para que exista una relación diferente del sistema de salud con el recurso humano. Salud es gente atendiendo gente, sea vía telesalud, sea las distintas gentes, es una persona que está respondiendo a las necesidades de otra persona. Si nosotros no consideramos que el recurso humano es la parte fundamental de un sistema sanitario, estamos en dificultades. Pero si el recurso humano tampoco toma la responsabilidad en muchos casos y toma como que, bueno, yo cumplí mi tarea de 2 horas, sino que tengo una responsabilidad, que es lo que hace prácticamente todo el sistema, pero hay que darle los medios para que esto esté. Creo que hacia futuro las sociedades científicas y los grupos profesionales pueden tener una presencia más que importante en lo que debería esto ser una reestructuración de nuestro esquema de trabajo hacia futuro. Es decir, ya no ser la parte de, sino ser el sistema de salud en funcionamiento. Y creo que hacia futuro nos espera a los equipos de salud un trabajo terrible, porque tenemos que recuperar coberturas de vacunación, control de niños sanos, pacientes que no hicieron sus diagnósticos tal vez en tiempo con respecto a su enfermedad terminal o sus distintas circunstancias, lo cual muchas de las agendas que ha estado muy laxa prácticamente estos 4 meses, tenemos que ver cómo hacemos hacia el futuro para acelerar este proceso, porque si no, va a ser muy duro la vida de muchas personas, ¿no? Doctor Chuik, yo de verdad valoro muchísimo esta mirada de respeto hacia el profesional de salud, ¿no? Usted reitera nuevas políticas de recursos humanos, nuestras organizaciones de salud son recurso humano dependiente, y se han presentado varias preguntas, y hay una pregunta que, bueno, no sé si vamos a tener respuesta, pero por lo menos tenemos la esperanza de tenerla, ¿no? De que los salarios en salud, te imaginarás, Roberto, lo que te voy a preguntar, actuales en todo el personal de salud son en su mayoría insuficientes. O sea, nos preocupamos por el poliempleo, como para poder lograr monoempleo. ¿Hay planes de gestión para mejorar esta situación? ¿Cómo podría cambiarse este paradigma? Bueno, yo creo, a ver, hasta donde yo sé no hay, pero creo que esta pandemia puede ser una ventana de oportunidades. Es decir, el problema muchas veces del poliempleo es que se paga un poquito en muchos lados en vez de pagar lo adecuado en un solo lugar. Es decir, un profesional tiene que hacer 6 guardias en distintos lugares en vez de hacer las guardias concentradas en un espacio o distintas circunstancias. Es decir, si uno se fija el dinero, finalmente el dinero de la salud, cuando hablamos de lo que se invierte en salud, que es el 8, el 9, el 10, el 6 del Producto Bruto, de ahí salen nuestros salarios, de ahí salen los recursos hospitalarios, de ahí salen una serie de condiciones. Entonces, si uno repiensa lo que son los mecanismos de funcionamiento, si uno reorganiza este elemento, puede generar una visión hacia futuro. Y creo que deberían ser, en vez de una discusión parcializada de decir, bueno, los cirujanos pedimos esto, los epidemiólogos para ponernos a pedir, es decir, todos tratamos de organizar al sistema para que los servicios auxiliares, todo lo que es el equipo de salud, tenga una retribución digna. Todo el sistema va a mejorar, pero hace falta repensar
Y esto es lo que está mostrando esta pandemia. La pandemia, cuando yo digo que mostró lo peor de nosotros, mostró estas circunstancias con respecto a lo que es el sistema de salud. Al principio el sistema de salud no tenía mucha información de lo que eran las camas privadas. Después, cuando comenzó a funcionar, hubo información de las camas privadas. Pero si nosotros preguntamos qué pasa con las consultas médicas privadas, el sistema no la está teniendo. ¿Qué pasa con muchos laboratorios? Entonces, tenemos nosotros que pensar que la salud es una sola, independientemente de quién sea el que pague, y que los mecanismos de atención deben ser igualitarios hacia la población. Yo creo que están los recursos, yo creo, siempre en salud va a faltar plata, de esto tenemos que ser conscientes, nunca es suficiente. Pero creo que si nosotros nos sentamos como ciudadanos responsables de los equipos de salud, tratando de ceder cada uno un poco, podemos llegar a mejorar la situación. Sonará utopía, pero el hombre vive de las utopías y siempre se llega de alguna manera, y creo, Cristina, que vos lo planteas a eso permanentemente. Siempre es posible producir el cambio y siempre es posible estar mejor. Gracias, Roberto. Bueno, decía Lemartin que las utopías son verdades anticipadas, ¿no? Así es, por eso. Hay que caminar y viene, como decía Galeano, y creo que sí, que hay que tener utopías, y sobre todo algo que a uno le preocupa y le conmueve, ¿no? Todo lo que están haciendo los profesionales de salud, están muy cansados. Y cuando vos hablas con ellos, te dicen, ¿qué les gustaría? ¿Cuándo va a terminar toda esta situación? La primera angustia, pregunta que nos da mucha angustia. Y segundo, te dicen, bueno, ¿cómo nos gustaría tener unas vacaciones cuando termine esta pandemia? Pero por otro lado, vacaciones, pero con toda la actividad que tenemos, como vos también te referías, en espera de pacientes sin atender y demás, veremos que es posible, ¿no? Pero ojalá tengo este pensamiento, esta ilusión, que se valore más al profesional de salud con una mirada integral. Porque a veces uno recorre instituciones de salud y hay lugares que son inhumanos para trabajar. Cuando vos te referías a los espacios, a la distancia social, pensá en eso nomás. Pero también esto va a ser un win-win, porque también vos te referías y decías que el profesional de salud va a tener que tener más compromiso con la calidad de los registros. Sí. ¿No? Entonces, acá ganamos todos en este cambio, porque vos vas a tener que estar muy motivado para realmente dar lo mejor de vos, y también la vocación de servicio, ¿no? Sí, cuando se habla, el problema, y fue una de las primeras charlas que tuvo este conjunto de reuniones, es decir, el problema de los equipos de salud, el proceso de la incertidumbre, la angustia, el tema de que sabe que se está trabajando en condiciones muchas veces que no son las mejores y que puede infectarse y llevar esa infección a la casa. Es decir, hay muchos profesionales que hace tiempo que no están casi participando de las actividades familiares. Eso no se sabe y existe. Entonces, la gente, el que ha estudiado, el que forma parte de los equipos de salud, sea desde la persona que hace la maestranza, la limpieza, hasta el profesional más encumbrado, hay un compromiso cierto. El problema muchas veces, y lo vemos nosotros, esto de que ha sucedido a la enfermera que la escracharon, que le pidieron que se fuera, o a los médicos, es decir, hay una situación que creo que el respeto lo tenemos que ir manejando de una manera diferente y tenemos que luchar para que todos, de alguna manera, lleguemos a estar en una situación mejor. Yo creo que esta no va a ser la última pandemia. Creo que va a haber circunstancias difíciles que se pueden ir presentando y que tenemos que ir reajustando. A ver, cuando hablamos del distanciamiento físico, el problema es que tenemos la influenza que mucha gente utiliza de ejemplo y dice hay 30.000, 60.000 personas que se mueren por enfermedades gripales.
Eso sucede a pesar de la vacuna. Si nosotros utilizáramos más las herramientas que estamos aprendiendo ahora, tal vez podríamos dar, no sé si no morirse, pero sí darle mejor calidad de vida a muchísimas otras personas. Es decir, son cosas que tenemos que tomar como elementos diarios de nuestro ejercicio profesional para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y también aceptar que este es un virus, que lo estamos aprendiendo a conocer y que todavía nos puede llegar a dar sorpresas y a las cuales debemos estar preparados. Gracias, Roberto. No sé si el doctor Pliego o la doctora Rodríguez quieren hacer alguna pregunta, porque si no hay dos preguntas interesantes acá de los participantes. Vamos con las preguntas de los Pongamos las participantes. preguntas. Hay preguntas, pero a ver qué preguntas tienen los participantes. Bueno, hay una pregunta que dice, estoy leyendo, en su visión, ¿cómo ve a la Argentina en general hoy en día? ¿Cómo ve a Buenos Aires? Y lo expresado por el gobierno es real en el pensar que este es un poco el pico, ¿no? Por su mantenimiento de datos, o como también la preocupación es, o falta un más amplio aumento estadístico que aún no lo vemos expresado. No, en realidad, como veo, actualmente la situación está difícil. No creo que sea el pico. Nosotros venimos diciendo hace tiempo que Argentina va a tener, por el tipo de estrategia que ha aplicado y las diferencias regionales que han existido, va a tener circunstancias especiales de brotes, de crecimientos exponenciales, control, cierta calma y nuevamente algunas situaciones de alerta. Situaciones, por ejemplo, Chaco no ha podido controlar su proceso de transmisión y viene con un número estable de crecimiento permanente en su número de casos y su presencia de fallecidos. Provincia de Buenos Aires, una situación particular con dificultades en el proceso de transmisión. Lo que nosotros estamos viendo es que el cumplimiento de la cuarentena en algunos partidos del Gran Buenos Aires no tiene alto acatamiento por parte de la población, hay mucha movilización, por lo cual va a ser mucho más dificultoso el control. Y el otro punto es la estrategia en cuanto a los testeos y las búsquedas de virales o personas positivas también, que una forma, digamos, de detección viral, ¿no? Excelente, Roberto. Bueno, no sé ahora Luis o Fina, si quieren hacer una pregunta. No, una pregunta es, justamente una de las cosas que, digamos, que nosotros vemos que es el pilar de esta pandemia, como casi toda la que se ha vivido en la humanidad, es la incertidumbre. Estamos elaborando permanentemente conocimiento con herramientas que no son las que siempre hemos utilizado, tratando de buscar nuevas herramientas para elaborar conocimiento. Y por otro lado, hay conocimientos que todavía no han sido adecuadamente testeados y son comunicados por distintas organizaciones, y esto genera más incertidumbre porque luego se contradicen. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo te parece que sería una política adecuada de la búsqueda de conocimiento y la transmisión de esos conocimientos a la población? Sí, el problema de esta pandemia son las grandes discusiones que hay en cuanto al proceso. Lo que nos tenemos que plantear es que ha tomado a gran parte de la gente por sorpresa este virus. Segundo, que desde el punto de vista general ha habido una dificultad en cuanto a lo que es el manejo epidemiológico de la pandemia. Es decir, más se ha manejado desde un punto de vista de la enfermedad que desde un punto de vista de la comunidad. Es decir, las herramientas del aislamiento, las herramientas de la detección, las herramientas son viejísimas desde la epidemiología que de alguna manera se plantea. Entonces, cuando uno plantea circunstancias y la búsqueda del conocimiento, en realidad el problema es que la vorágine de comunicación que hay es tan grande que uno va encontrando información, qué sé yo, la hidroxicloroquina, que es la panacea, después se ve que no, que lo otro, que etcétera, etcétera,
y creo que también hay un poco de responsabilidad de cada uno de los individuos que conforman la comunidad científica. Es decir, en vez de tratar de ser el primero uno debería tener la precaución necesaria para tener la evidencia necesaria de lo que está diciendo tiene fundamento. Entonces, por ejemplo, con el plasma de paciente convaleciente parece ser una herramienta, pero lo que se está viendo con este virus es que no todos tienen anticuerpos neutralizantes, solo un 30% de los que sufren la infección tienen anticuerpos neutralizantes. De los que no todos están estudiando si están teniendo, es decir, faltan todavía muchos elementos que la ciencia pueda abordar con respecto a esto. Entonces, la precaución es decir, están estos elementos, van funcionando, pero no hay evidencia suficiente para mejorarlo, como por ejemplo, se habla de la vacuna, pero también desde el punto de vista que se está hablando de la vacuna que va a salir, que está en septiembre, que está en octubre, etcétera. Por otro lado, se está viendo que el coronavirus de personas que tuvieron la infección natural, cuando van a buscarle los anticuerpos, ven que estos anticuerpos no tienen la estabilidad que uno esperaría para una infección de este tipo. Y, por ejemplo, en el tema del plasma, los anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente a vos te estarían protegiendo de la enfermedad, se está viendo que los que mejor desarrollan son aquellos que tuvieron la enfermedad grave o mayores de... Entonces, hay todavía muchísima incógnita en estos procesos. Y como ha habido publicaciones que fueron retiradas o que gente que no publicó lo que debía o falseó los datos de la publicación, por eso de alguna manera está tan cuestionado una serie de procesos. Planteemos el tema del conocimiento primero. Uso de mascarillas sí, uso de mascarillas no. Digámoslo. Yo le digo mascarillas porque el tapaboca da la idea y en realidad lo que uno tiene que tapar es la nariz y la boca. Que fue la gran discusión y resulta que a cualquier chico que está inmunosuprimido, ¿qué le dice el profesional? Cuando salga a la calle, póngase para protegerse, etc. Y entonces es como que le damos mensajes a la población muchas veces que tienen dicotomías o que tienen una esquizofrenia, para plantearlo en términos generales, y estas discusiones no le hacen bien a la gente. A ver, ahora le decimos, vaya a los centros de salud y está dando la prensa de que cerraron el hospital de Luján, en provincia de Buenos Aires, porque se infectaron, o el hospital italiano de Córdoba, o lo que sea. Entonces la gente dice, ¿cómo? Voy ahí, me voy a enfermar. Estamos en estas serias dificultades, por eso es que yo creo que lo que hay que establecer a partir de aquí son manuales de procedimientos de trabajo hacia adelante, donde de alguna manera las sociedades científicas, fundamentalmente la Organización Mundial, debería armar un manual de procedimientos con las experiencias pasadas de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, para poder de alguna manera hacer frente hacia el futuro, ¿no? Yo creo que ha habido irresponsabilidades de muchos lados con respecto a esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, excelente. Mañana, bueno, algo que omití, y ya le paso la palabra al doctor Pliego, es que esta actividad está dirigida a Argentina, a Chile y a Uruguay. Bueno, excelente, doctor Chuic, un placer escucharlo. Hemos recibido muchos comentarios de que hablan, bueno, de excelente exposición, abarcó y nos dio una visión muy amplia, y excelente, muy claros los conceptos, muchas gracias. Así que, bueno, mil gracias. Mañana recibirán o pasado la encuesta, continuamos, y el próximo jueves nos vamos a volver a ver con el último encuentro. Y ahora le doy la palabra al doctor Luis Pliego. Bueno, gracias Cristina. Bueno, me sumo al agradecimiento, gracias doctora Rodríguez, doctor Chuic, realmente la claridad y bueno, es un tema complejo, pero estoy convencido que se ha aportado bastante con esta conversación. Podríamos seguir la conversación porque hay muy buenas preguntas y el tema apasiona, pero bueno, creo que ha sido muy, muy directo en términos de mensaje y la situación actual, así que bueno, sin más, nuevamente muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron hoy,
Y bueno, el objetivo, como mencionaba Cristina recién, poder la semana que viene con el otro webinar, pero bueno, seguir sumando lo que fue nuestro objetivo, es nuestro objetivo de trabajo con esto. Así que bueno, gracias a todos por este momento. Gracias, Luis. Bueno, ahí hay una pregunta que hicieron si el instituto está asesorando al gobierno. No, el instituto no ha sido llamado para asesorar al gobierno. Gracias, Luis. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, buenas noches a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.